Hola y buenas noches. Me da mucho gusto saber que te has vuelto a conectar, que estamos sintonizando unos con otros, que estamos unidos aún a la distancia y pues me alegra mucho que estemos aquí. En esta ocasión daremos inicio a una nueva serie de estudios bíblicos. Como ya saben, hemos terminado con la fase de introducción únicamente a lo que es el estudio bíblico, a lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras para conocer a Dios a través de ellas. En esta ocasión nos encontramos abordando un tema de relevancia, el principio de todo lo que vamos a estar estudiando, el cómo conocemos a Dios. Quiero que me acompañes en tu Biblia a leer Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice de la siguiente manera: En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiero que medites en lo siguiente por un momento. En esta ocasión no vamos a iniciar con una oración, no vamos a iniciar con una plática, no vamos a iniciar con nada más que este versículo bíblico. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia da por sentado que Dios existe y ahora afirma que Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Quiero que medites en esto. ¿Qué pasaría si esto fuera falso? ¿Qué pasaría? Dime qué pasaría si todo lo que hemos creído es una mentira. Si al final Dios no es Dios, si estamos equivocados, si en realidad hay otra religión que tiene la verdad absoluta, ¿qué pasaría si nosotros estamos cometiendo un error? O aún peor, ¿qué pasaría si al final nos damos cuenta de que lo que creíamos era mentira? ¿Qué pasaría si al final de nuestra vida nos damos cuenta de que no hay infierno, de que todos se van al cielo, o de que no hay cielo y todos nos vamos al infierno, o de que simplemente desaparecemos? ¿Qué pasaría si hay un Dios más poderoso que el que dice la Biblia? ¿Qué pasaría? Quiero que medites en esto porque en esto radica nuestra fe, la importancia de nuestra fe. Piensa por unos segundos, piensa por unos instantes en esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si has estado trabajando en vano? Si te has estado gastando y desgastando en vano. ¿Qué pasaría? ¿Valdría la pena realmente? La respuesta es sí, sí vale la pena. Y la respuesta también es nada, no pasa nada. ¿Sabes por qué? Porque tu fe y mi fe deben de estar basadas en certezas y convicciones, no en lo que yo voy a ver en el futuro, no en lo que yo espero recibir, sino en lo que yo creo que es cierto. Ese es el principio de la fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que déjame decirte algo. En lo personal no pasaría nada. Si no hubiera infierno, aún así yo estaría amando a Dios. Si al final no hubiese vida eterna, si Dios nos destruyera a todos, no pasa nada. Por una simple razón. Dios es Dios y es soberano. Eso quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera. Sí, sus leyes las ha puesto, su justicia, su santidad son el fundamento de su trono. Pero aún así, si Él quisiera, podría hacer lo que Él desee. Así que no pasa nada. No pasa nada. Simplemente Dios sigue siendo Dios. De la misma manera en la que si yo no creo, no pasa nada. Dios no deja de ser Dios. Y aunque yo crea que lo que creo no es cierto, no pasa nada, porque al final los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida y en mi vida. Esa es la razón por la cual estamos aquí, por certezas y convicciones. No es por otra cosa.
Ahora, quiero que medites en esto. ¿Cómo sabes que vives la verdad? ¿Cómo sabes que estás creyendo en la verdad? Este tipo de preguntas que yo te hago para que reflexiones, yo las he hecho siempre, en todo momento, cuando yo comparto una enseñanza, cuando yo inicio un nuevo curso, cuando inicio a exponer, siempre hago la misma pregunta. En un determinado momento suelto la pregunta, o esta serie de preguntas, mejor dicho. La razón es la siguiente: yo quiero que tú cuestiones tu fe, lo que tú estás creyendo. Si tú crees en Dios, si tú crees en Buda, si tú crees en el Islam, si tú crees en los santos, en la Virgen, quiero que medites en esto. ¿Sabes por qué? Hace tiempo una persona se me acercó y me dijo, estaba iniciando la segunda generación de la escuela de ministerios. Hice esta pregunta y a la mañana siguiente, porque yo daba los cursos los sábados, a la mañana siguiente se me acerca este hermano y me dice, hermano, ¿sabes qué? Estuve pensando en tu pregunta de ayer y llegué a la conclusión de que yo no me tengo que preguntar nada. A mí me enseñaron a creer en Dios y punto. Yo no tengo por qué dudar de Él. No tengo por qué hacerme preguntas que si a lo mejor y los dioses mayas o aztecas o los olmecas tenían la razón y que si a lo mejor estamos equivocados porque abandonamos a nuestros verdaderos dioses y eso. No. A mí me enseñaron a creer en Dios y eso es lo que voy a hacer. Y jamás la Biblia dice que yo ande preguntando cosas que no están ahí, porque eso es casi como una blasfemia para Dios, porque a Dios no tienes que estudiarlo, solamente tienes que sentirlo y que vivirlo. ¿Sabes algo? Siempre respondo con la misma. Si no estás dispuesto a cuestionar tu fe, ¿cómo sabrás si no estás siguiendo una mentira? ¿Cómo sabrás que lo que te han dicho es verdad? La cuestión es que sí, la Biblia nunca dice que tú cuestiones tu fe, pero te voy a decir algo que sí dice, que estés preparado para presentar una defensa de la razón, de la fe, de la esperanza, de la confianza que tienes en Dios. Eso sí lo dice. Así que no me puedes venir a decir a mí que crees en la Virgen solo porque tus papás te enseñaron a creer en ella, o que vas a la iglesia evangélica solo porque desde pequeño te empezaron a llevar a la iglesia evangélica. Eso no es una respuesta bíblica. A lo mejor será una respuesta medio carismática y sacada de la manga. Y claro que tú puedes decir, no, es que a mí me basta mi fe nada más. Sí, es cierto. Para algunas preguntas, para algunas personas, mejor dicho, será suficiente. ¿Sabes algo? Las últimas veces que yo salí en campaña evangelismo, la gente me preguntaba, ¿y eso dónde lo dice la Biblia? Yo les mostraba mi Biblia y les empezaba a decir, mira, aquí dice la palabra de Dios lo siguiente. ¿Sabes qué es lo primero que muchos me decían? Es que tu Biblia está cambiada. Es que ustedes los evangélicos cambiaron cosas. ¿Sabes? En cada campaña de evangelismo, yo llevaba por lo menos un Nuevo Testamento en la versión latinoamericana, la versión católica. Y ahí les mostraba con la Biblia las verdades bíblicas. Y si tenía yo que hablar con una persona que fuera testigo, sacaba la traducción del Nuevo Mundo. Y si tenía que hablar con una persona que fuese de los santos de los últimos días, también hacía lo mismo con el libro de Mormón, lo mismo con la Biblia en las traducciones que se han vendido para la iglesia adventista. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es inerrante e infalible. Sea la versión, sea la traducción que ocupes,
jamás se van a poder cambiar las verdades bíblicas. Dios es soberano y el hombre es un pecador. Esas dos verdades jamás se van a poder cambiar. Tercer verdad, Cristo vino a morir en nuestro lugar. Eso jamás se va a poder cambiar. Jamás lo van a poder negar. Las verdades bíblicas son universales, sea la traducción que sea. Así que yo te invito a que reflexiones en esto. Este hermano después dejó de asistir a escuela de ministerios y al curso y a todo lo demás y se fue enojado y molesto por la cuestión que yo le había dicho que quizás estaba viviendo una mentira. El punto es, si te das cuenta que muchos cristianos hemos vivido una mentira por algo que nos dijeron en el pasado y lo creímos y lo seguimos haciendo. Yo no sé si te acuerdas, hace tiempo estuvo muy de moda, y si no estuvo de moda en tu congregación, a lo mejor y el error nada más era en donde yo estaba, ¿verdad? Pero se puso muy de moda eso de, es que hay que orar por la gasolina. No, no, yo testifico que con 200 pesos se llenó mi tanque de gasolina. Y ahí veías a todos los hermanos, no, Señor, yo oro y decreto y declaro, Señor, unge este tanque de gasolina y que se llene y que llegue a más de lo que, y sucedían cosas. El punto es, si te das cuenta que usábamos la oración como un ritual, como un fetiche, de que hay personas que tienen su Biblia y las ponen debajo de la almohada para poder dormir bien, de que hay gente que abre el Salmo 91, el Salmo hasta el Salmo 119 y la pone en su puerta como para decir, aquí ya no va a entrar el diablo ni Satanás. Así como para decir, voy a poner salmos en toda mi casa y el diablo va a huir de ella. La cuestión es, ¿yo sé que eso es bíblico o sé que no es bíblico? Y olvidemos eso. La cuestión es, puede ser verdad, pero tan cierto como que Satanás huirá delante de un cartel que diga que Jesús es el Señor, como tan cierto que se volverá a meter con todo el derecho legal del mundo dado por Dios cada vez que yo no viva como un hijo de Dios, como un verdadero cristiano. Así de cierto también. Así que sí, yo puedo poner miles de salmos y el diablo huirá de mi casa, pero en el momento en el que yo traicione a Dios, Satanás tiene el derecho para volver a entrar. Así que no juguemos a eso, porque la verdad bíblica dice que donde mora el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde está Cristo no puede haber tinieblas. Así que si en mi hogar está Cristo y Cristo vive en mí y yo vivo como Cristo vivió, no necesito poner ni salmos, ni nada más, ni símbolos, porque el diablo huirá de la casa. No estoy diciendo que no ores, no estoy diciendo que no unjas, no estoy diciendo que no te levantes a interceder. Lo que estoy diciendo es que reflexiones en si la manera en la que estás viviendo es coherente con lo que tú dices que estás creyendo. Esa es la cuestión nada más. Ahora, cuando hablamos de esto o de esta pregunta, la hago para que eches a andar la ardilla, para que empieces a preguntarte, a ver, Señor, ¿realmente estoy creyendo en la verdad? ¿Lo que me han enseñado es verdad? Señor, ¿cómo sé que esto es la verdad? ¿Cómo sé que no me han engañado? La pregunta es, ¿acaso no lo has leído? Tú dices que has nacido de nuevo. Si tú me dices ahorita, me escribes, ¿no? No, pues es que yo nunca he nacido de nuevo, yo no sé si soy salvo o no.
no pasa nada. El Señor obrará y con el tiempo tú irás conociendo más de la palabra y tú sabrás que el mal que aflige al hombre, que es tu pecado, tiene que ser destruido y el Espíritu Santo hará la obra para que tú seas regenerado y puedas venir a los pies de Cristo. El punto es, si tú dices que ya naciste de nuevo, entonces tienes que entender lo que lees. El etíope no entendía porque todavía no tenía el Espíritu Santo, pero cuando Felipe comienza a hablar con él, lees y entiendes. ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explica? Y entonces Felipe empieza a decirle, esto trata sobre Jesús, el Cristo, el que había de venir y de morir en nuestro lugar para que un día nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Y ya lo somos. Solamente tienes que creer en Él. ¿Qué tengo que hacer? Cree, bautízate, congrégate, haz esto, practica disciplinas espirituales. Lo primero que pasa por la mente del etíope es, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Sabes? Para que él pudiese tomar esa decisión, él tenía que haber nacido de nuevo. Él ya entendía lo que le habían explicado, porque el Espíritu Santo ya había hecho la obra en su interior. Así que sí, nosotros nos vamos a dar cuenta de si lo que creemos es cierto o es falso, porque leemos la Biblia, porque hemos sido regenerados y ahora podemos no solo recordar, sino entender a qué se refiere. La palabra nos dice, la Biblia, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y es una afirmación directa a Dios lo hizo. La cuestión es, si yo te preguntara a ti, ¿por qué crees en Dios? ¿Qué me responderías? Quiero que lo escribas en los comentarios, o que mandes un mensaje de WhatsApp, personal, privado, y que me pongas ahí, no sé, 3 razones por las que tú crees en Dios. 3 razones, o una sola razón nada más. Una razón por la que tú crees en Dios. Ojo al dato, diría mi hermano. Punto 1. No me escribas que crees en Dios porque así te lo enseñaron tus padres, porque es la religión de tus padres. No me escribas eso. Punto 2. No me escribas que crees en Dios porque has visto milagros, porque has recibido la bendición de Dios. No me escribas que crees en Dios porque lo sientes en tu interior, porque sabes que Él existe. Y tampoco me escribas que crees en Dios porque un día alguien llegó y te empezó a hablar del Evangelio y pues ya, así, sencillo, ¿no? Creíste en Dios y punto. Piensa tantito y argumenta tu respuesta. ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué? Tienen tiempo, así que comiencen a escribirlo. Los que estén conectados. Los que no estén conectados, escríbanlo más adelante. Yo los voy a leer en los comentarios, en los mensajes de WhatsApp. Ustedes háganlo. Si no tienen el número, va a estar apareciendo en pantalla en cualquier momento y ustedes pueden enviarme un mensaje de texto al número del ministerio o a mi teléfono personal o por WhatsApp o por Telegram. Y si están escribiendo a través de alguna red social como Facebook, YouTube, háganlo y yo los voy a estar leyendo y les voy a contestar en sus comentarios. Pero quiero que echen a andar esa ardilla. Piensen, ¿por qué creen en Dios? En lo que tú vas pensando, ¿por qué crees en Dios? Yo te voy a dar 3 razones por las que yo creo en Dios. ¿Sale? La primera de ellas es el sentido común, lo que la Biblia o lo que la teología le llama la revelación general de Dios. Todas las obras tienen un autor,
y el autor de todo lo que nosotros conocemos es Dios. Todas las obras tienen autor. Lo que vemos allá afuera no se pudo haber creado solo. De entrada, eso nos dice que tuvo que haber alguien superior que diseñara. Algo que me gustaba mucho de las revistas Despertar que regalan los testigos de Jehová es que hasta el final de las páginas viene una sección que se llama Casualidad o Diseño Divino. Venían partes de la libélula, paisajes, cortezas, un montón de curiosidades en las que uno dice, no inventes, esto no es casualidad. Esto alguien pareciera que lo hizo así, con sumo cuidado y detalle. Así que sí, la Biblia entera dice que toda la creación de Dios es muestra de su gloria. Salmo capítulo 24, Salmo capítulo 21, Romanos capítulo 1. Todas las cosas visibles reflejan la gloria de aquel que es invisible, Dios. Así que por sentido común, lo que vemos no se pudo haber hecho solo. Tuvo que haber un autor. Y pues el autor más cercano a todo esto es Dios. Segundo, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En algún momento Albert Einstein dijo lo siguiente: no hay fuerza más grande, no hay fuerza motriz más grande que la fuerza de voluntad, la cual ningún hombre puede detener. Yo creo por convicción propia, no por lo que me digan, no por lo que he visto, no por lo que he oído, sentido. Creo en Dios porque quiero hacerlo, porque tengo un libre albedrío que me permite creer en Él desde el momento en el que Él me llamó. Así que sí, creo en Dios porque quiero, porque eso es mi fe, certezas y convicciones, cosas de las que yo estoy seguro, aunque no las veo. Y no solo eso, estoy convencido de que son reales. Y tercero, claro que sí, creo, porque dice que todo aquel que no cree ya fue juzgado y condenado. Así que creer es parte de la salvación para los hombres. Pero te voy a dar un dato curioso. En medio de todo esto, aprovechando que estamos haciendo esto un poco más dinámico, que quiero hacerlo más dinámico, más vivencial contigo, ¿no? Y a lo mejor y para esto, pues ya, ahorita ya no voy a tener aquí como demasiado apoyo como para poder estar poniendo los subtítulos y las citas bíblicas. Por eso te pido, por favor, estés al pendiente y cada vez que escuche la cita bíblica, pues ve anotando, porque pues a lo mejor ya no vamos a poder ponerlas en el en vivo aquí en esta cuestión, porque tengo que estar grabando ya directamente desde la computadora. Entonces ya no estoy transmitiendo a través de una cámara de video que permite que otra persona pueda estar editando en la computadora en tiempo real. Pues ustedes saben, se necesita una cámara especial. Afortunadamente en el ministerio tenemos una, sin embargo, no tiene la capacidad para estar transmitiendo a la computadora y que la computadora esté transmitiendo sobre esa cámara. Entonces voy a tener que empezar a hacerlo pues de esta manera en la que me tenga yo que estar transmitiendo a ustedes desde la computadora directamente. Entonces quiero que eso pues quede así como que en claro y demás para que ustedes puedan tomar nota y sepan pues lo que viene por delante, ¿no? El punto es el siguiente, un dato curioso. Hay un libro judío que se llama el Pirkei Avot. Los judíos tienen una grande colección de libros. En algún momento lo he comentado con algunos de ustedes y en algún discipulado también. Hay una colección de libros llamados el Talmud. Y hay una serie especial llamado el Pirkei Avot, que
En español quiere decir la senda de nuestros padres o el consejo de nuestros padres, ¿no? El primer capítulo y el primer versículo comienzan diciendo: Moisés recibió la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, en el monte Sinaí, y él la entregó a Josué, y Josué la entregó a los profetas, y los profetas a los ancianos de la asamblea, y ellos la entregaron al pueblo, y dieron este consejo: háganse un cerco alrededor de la Torá, estudien. Segundo, sean prudentes en el juicio. Y tercero, háganse muchos discípulos. Quiero que medites en esto, porque en base a eso es como voy a dar la cuarta evidencia o la cuarta razón por la cual creo en Dios. ¿Sale? La Biblia dice que toda la nación de Israel presenció la gloria de Dios. Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 20, capítulo 22, 23 nos relatan cuando Moisés estaba recibiendo la Torá en el monte Sinaí. Ahí estaba él recibiéndola, después de haber escuchado la voz de Dios que le dijo: prepárate al pueblo, y de decirle al pueblo: dentro de 3 días el Señor viene, purifíquense, ninguno se acueste con su mujer, ninguno haga ciertas cosas, no sean impíos, guárdense en santidad, y sobre todo ninguno se acerque al monte. Y pusieron hasta un vallado gigantesco alrededor del monte Sinaí. Y entonces vieron la montaña que humeaba, y se oían truenos y relámpagos, y se oía una voz como de trompeta. Y dice la Biblia que todo el pueblo lo presenció, que todos escucharon la voz de Dios, y que todo el pueblo le dijo a Moisés: habla tú con Dios, y lo que tú nos digas que Dios dice, lo obedeceremos. Así de sencillo. ¿Sí te das cuenta de lo siguiente? Toda una nación, Dios no habla en lo secreto. Dios no te va a llevar a la penca del maguey y te va a decir en medio de una aparición: yo soy Dios, ve y háblale a mi pueblo. Dios no se va a aparecer en una imagen en medio del desierto y te va a hablar. Dios no te va a hablar en medio de un bosque y se te va a aparecer ahí y no va a dejar que la demás gente lo sepa. No. Si Dios se te aparece ahí, en medio del desierto, en un bosque, en el cerro de Amalucan, aquí en Puebla, o en el Popocatépetl, o donde sea que se te aparezca, tú puedes ir y decirle a alguien: ven a ver a Dios, y cuando esa persona llegue, va a encontrarse también con Dios. Lo sé. Estás pensando: ¿y por qué nadie más subió a la zarza? Nadie le creería a Moisés, ¿verdad? El punto es que solamente él subió al Sinaí, a la zarza ardiente, ahí a la zarza, pues. Y entonces llega con su esposa, le dice: Dios me habló, tenemos que ir a salvar a Egipto, a Israel de Egipto. ¿Me acompañas? ¿Vienes o no? Si yo hubiese sido la mujer de Moisés, le hubiese dicho: tú estás loco. ¿Cómo es que Dios te va a hablar? Dios no habla. Dios no hace cosas como esas con gente como nosotros. Pero aún así lo siguió. Y yo lo seguiría, ¿no? Así como, pues vamos a ver si es cierto. Ya es tanto, quieres ir a ver, a morirte por allá, pues yo te voy a acompañar, pero yo no me voy a morir, ¿sale? Supongo que eso fue la reacción de Séfora, parafraseando nada más, ¿eh? El punto es que Dios no se quedó con eso solamente. Dice que por la noche
le salió al encuentro y Séfora tuvo que arrojar el prepucio de sus hijos, de su hijo, a los pies de Moisés, a los pies del Señor. Dios se le apareció también a Séfora y al mismo tiempo que le hablaba a Moisés, le estaba hablando a Aarón para que saliera a encontrarse con él en el desierto, y al mismo tiempo que le hablaba a Aarón, le estaba hablando a los ancianos de Israel y a Miriam, su hermana, y al mismo tiempo Dios estaba obrando en todos los corazones. Así que Dios no va a actuar en lo privado. Dios no va a traerte a ti solo y te va a dar un mensaje para la humanidad, pero nada más a ti. Dios le va a hablar a más de una persona al mismo tiempo y va a obrar fuertemente. Así que sí, si tú me dices que crees en alguien que se le apareció a otra persona en lo privado y demás, pero nadie más pudo verlo, créeme, no es cierto. Y aun si fuera así, Gálatas capítulo 1 dice que aun si un ángel del cielo viniera y te anunciara otro evangelio diferente, que no lo creas. Vamos, continuamos. Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a fin de que el hombre pudiera contenerlo en un futuro. Por eso, si tú lees Primera de Tesalonicenses, dice que Dios nos creó de la misma manera en la que Él es, con cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo es la parte física, es esto que tú ves, lo que tú sientes. En tu cuerpo están los sentidos, la vista, el olfato, el habla, el oído, el tacto. Ahí puedes tener contacto con la esfera física. El alma es aquella parte de tu ser que te permite tener contacto con la esfera psicológica o emocional. Ahí también hay instintos, hay sentidos como el libre albedrío, como el discernimiento, como la intuición, la confianza, la fe, el temor de Dios. El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Y sabes algo, es la única parte que se puede conectar con Dios, porque es la única parte que se desconectó de Dios y la más importante. Solamente a través de la unión de nuestro espíritu al espíritu de Dios, nosotros podemos volver a conectar con el Padre. Necesitamos del Espíritu Santo. Lamentablemente dice la Biblia en Génesis capítulo 3, que después de que Dios creó al hombre y antes de que el hombre perfecto pudiese llegar a contener a Dios en su ser, el pecado entró en él. La serpiente se acercó a Eva y le dijo, ¿acaso Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol porque morirás? Y Eva le dice, no, sí podemos comer, solamente de este árbol no comeremos, porque el día que comamos vamos a morir. Y la serpiente le dice, no morirás. Solamente Dios sabe que tú llegarás a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. Por eso no quiere que comas. Y entonces la mujer vio que el árbol era codiciable y comió del fruto. Y comiendo, lo dio también a su marido, quien comiendo también se hizo pecador. Entonces sus ojos fueron abiertos, conociendo el bien y el mal, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Una vez que ellos se dan cuenta de que están desnudos, ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Dios se le aparece en el Edén más adelante
y le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán responde: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. La respuesta de Dios no es un pecador, incircunciso, hijo de padres incircuncidados, te vas a ir al infierno. La pregunta de Dios es: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? La respuesta era simple: sí, sí comí. Perdóname. Pero cuenta el número de palabras. La mujer que tú me diste por compañera me dio a comer y yo comí. 14 palabras después, él dice: yo comí. La cuestión de Dios era: te acabas de morir espiritualmente, porque ahora no me vas a poder contener. Estás muerto. Sí, estás muerto, al igual que muchos hombres hoy están muertos, creyendo que están vivos, pero son zombies. Si te preguntabas si existen, claro que existen. Los ves caminando, los ves trabajando, los ves subiendo al transporte público, los ves comiendo, los ves cenando, los ves viendo televisión. Todo aquel que no ha nacido de nuevo está muerto. Son muertos vivientes porque siguen caminando. Así quedó Adán. Pero no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque Dios en su soberanía ya tenía un plan. Ese plan fue hacerse hombre a través de Jesucristo, a través del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios fuerte, del Dios eterno, del príncipe de paz, admirable, consejero, Dios eterno. Él vino a habitar entre nosotros y vivió una vida justa, recta, íntegra, y al final, siendo ese siervo sufriente, sufrió y murió como el cordero inmolado en nuestro lugar, recibió la copa de ira que nosotros merecíamos recibir de parte de Dios para que nosotros pudiésemos ser justificados. Y una vez que Él murió y resucitó, nos dio la evidencia de que nosotros vamos a resucitar en un día, y no solamente de eso, sino que nos dio la evidencia de que a todos los que en Él creemos, se nos dio el derecho de ser hijos de Dios, ese derecho de adopción. Ya no solo fue una justificación de, ok, es como si nada pasara, sino fue una adopción de, ahora eres parte de mi familia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso en nosotros un letrero que dice propiedad de Jesucristo. Ahora nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, gracias a ese sacrificio que Dios ya tenía preparado. Y una vez que murió y que resucitó, dice que fue llevado a los cielos, ahora es hecho espíritu vivificante. Él envía al Espíritu Santo a fin de darnos vida. El Espíritu Santo viene y nos da vida, nos resucita, nos revive, nos regenera, nacemos de nuevo. Y entonces sí empezamos a vivir. Así que si tú te vas dando cuenta, antes de nacer pues no existíamos, estábamos muertos, entonces encarnamos en un cuerpo, pero tenemos que morir y volver a nacer. Entonces esto es como la reencarnación, pero no estoy hablando de eso. Solamente te estoy diciendo, si te das cuenta de lo increíble que es la Biblia y de lo increíble y majestuoso que es nuestro Dios, de que todo lo hace perfecto y de que ahora el Espíritu Santo se va a extender desde nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Esto es a lo que la Biblia le llama la transformación.
que Dios nos va a ir moldeando poco a poco a imagen y semejanza de Cristo. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué Dios creó al hombre en primer lugar? Romanos 8:28 al 30 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les sirven para bien. Esto es, a los que de antemano conoció, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su único Hijo, Jesucristo, a fin de que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que conoció, a estos justificó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos los santificó, para que en todo Él tuviera la gloria. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo un día lleguemos a formar parte de su familia, pero no solo eso, que tú y yo lleguemos a ser el reflejo vivo de Jesucristo aquí en la tierra. Así que sí, tienes una tarea, hacer un análisis de todas las formas en las que tú ya estás representando a Cristo y también hacer un análisis de aquellas formas que tú tienes que cambiar. Fuimos creados con ese propósito, alcanzar la salvación, alcanzar, ser salvos, formar parte de su familia. Quisiera continuar con el resto de la clase del discipulado, pero necesito que entiendas esto. Por eso quiero hacer una pausa aquí. Quiero recapitular todo. A causa del primer hombre, Adán, tú y yo nos hicimos pecadores. Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos dicen que por nuestro pecado, nuestros corazones, nuestro ser entero fue entenebrecido. Se nubló, hubo algo que nos estaba cegando. Segunda de Corintios 4 dice que fue Satanás mismo quien nos puso un velo sobre la cara para no poder entender. A causa del pecado fuimos separados de Dios. El hombre se corrompió tanto que llegamos a ser sus enemigos. Y en nuestra mente y corazón llegamos a blasfemar contra Dios porque representaba todo aquello que nosotros odiábamos. La santidad, el amor, el gozo, la paciencia, el ponerle otra mejilla, el humillarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz, en ir siguiéndolo, en cambiar nuestra forma de pensar para que cambiara nuestra forma de vivir. Dios representa todo aquello que nosotros no queríamos. Por eso nos convertimos en sus enemigos. Y sin Cristo jamás hubiésemos podido llegar a su presencia. Yo no sé tú, pero estoy eternamente agradecido con Dios por haber enviado a su Hijo, por habernos visto con agrado, aún sin haber hecho nada. Porque tú y yo no hicimos nada para ganarnos la salvación. Me podrás decir, no, pues yo era una buena persona, no robaba, no mataba, no mentía, siempre íntegro, fiel. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que para Dios no hay buenas obras. Si no hemos nacido de nuevo, todo lo bueno que podamos hacer no importa, porque no proviene de fe. Pero solamente una vez que llegamos al Evangelio, que Cristo nos llama, porque acuérdate, a los que conoció, los predestinó para que fuesen hechos hijos de Dios, sus hijos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Dios nos llamó a ti y a mí para venir a su presencia. Pero para que esto pudiera suceder, Cristo tenía que morir en nuestro lugar. Jesús tenía que pagar por nuestros pecados. Tú y yo no pusimos nada excepto el pecado y de eso no podemos estar agradecidos.
porque nuestro pecado siempre ha insultado, ha ofendido a Dios. Pero gracias a eso Él nos puede llamar y nosotros podemos venir. Así que no fuiste tú ni fui yo el que decidió venir. Fue Él el que nos llamó a su presencia, el que nos dijo, venid a mí. Y entonces fuimos. Y cuando llegamos, nos dimos cuenta de que no pudimos haber llegado ahí si Él no nos hubiese enseñado el camino. Gracias al Espíritu Santo nosotros pudimos creer. Nos dio vida y creímos y fuimos justificados y adoptados en ese mismo momento. Y ahora somos hechos nuevas criaturas. Esto es algo asombroso. Es algo que a veces no nos ponemos a pensar, a meditar, pero es lo más asombroso que nos puede haber pasado. Dios es un Dios de gloria, es un Dios de poder. Yo te invito a que sigas reflexionando en esto. El propósito de Dios es que tú y yo lo manifestemos al mundo. ¿Nos vamos a equivocar? Claro que sí. De eso hablaremos más adelante. El Espíritu Santo nos mantendrá firmes, porque esa es una de las evidencias de nuestra salvación. El Espíritu Santo dando testimonio en ti y en mí, en nuestro interior, diciendo, tú eres mi hijo y nadie te arrebatará de mis manos. Y ahora ni el pecado, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni príncipes, ni principados, ni ninguna potestad, ni ninguna cosa creada nos puede alejar del amor de Dios. Así que sí, reflexionemos en esto. Tenemos 10 minutos de descanso, 10 minutos extras ya para ir terminando esto. Me ha dado mucho gusto estar contigo, que nos podamos conectar a través de este medio. Me he estado informando también y al parecer se pueden crear salas de Facebook en las que ustedes se pueden conectar y pueden participar. Investigaré bien y de ser el caso, formaremos una sala. El problema es que creo que ahí no se queda grabado nada y pues eso complicaría un poco más el seguimiento. Voy a valorarlo, pero a través de esta plataforma nos ha ido bien. Me han comentado que hay menos interferencias, se cae menos la señal. Puedo transmitirles directamente y no pasa nada. Entonces, en verdad espero que mediten en esto. Tenemos toda la semana para meditarlo. Hoy es miércoles y espero verles pronto. Que Dios les bendiga y en verdad estoy orando por cada uno de ustedes. Algunos de ustedes habrán leído el mensaje en WhatsApp, en el grupo de notificaciones, el mensaje de una de nuestras hermanas. Oremos por ella, que Dios traiga pronta recuperación a su vida, que Dios sane toda dolencia y oramos a Dios por esta necesidad.